La clase de hoy es sobre la relación que hay entre el turismo y la cartografía o la expresión cartográfica. No solo se trata de un aspecto técnico o de dibujitos o de ilustraciones o como muchas veces les llamamos mapitas. Se trata verdaderamente de un uso en muchos aspectos que tiene la cartografía y que se cruzan con el turismo. Es verdaderamente importante el hecho de que tengan la noción de estas bases cartográficas con la relación con el turismo, no para que se vuelvan cartógrafos. En su caso no perseguimos la idea de que de pronto ustedes agarren un sistema de información geográfico o un software de cartografía o de diseño para que se pongan a construirlo, pero sí es importante dos aspectos fundamentales para el turistólogo. La primera es en qué está metido y por qué es tan importante la cartografía para el desarrollo de la actividad turística. Y segundo, que cuando tengan la necesidad de crear un producto cartográfico para las muchas utilidades que tiene dentro del mundo turístico, pues sepan el tipo de cartografía que necesitan pedir, no hacer, pedirle a alguien que lo sepa hacer. La cartografía, nada más para efectos de iniciar, hay toda una disciplina, toda una ciencia que se ocupa de la producción, de este traslado de lo real, de la esfera de la Tierra, pasarla a un plano. Fíjense que aquí ya hay un primer aspecto interesante. Se trata nada más y nada menos que de pasar algo que tiene una forma como esto, es decir, no es simplemente una circunferencia o un círculo, sino es una esfera, es decir, tiene volumen, así como esta naranja que espero que sí la estén viendo. Pasarlo a esto, algo que es plano. Vamos a quitar para no ser esto, plano, que propiamente no tiene dimensión. Vamos, si se ponen de estrictos, pues sí, tiene un grosor y tendría una dimensión, pero entiéndase la idea. No es lo mismo esto con volumen que esto plano. 2 dimensiones y 3 dimensiones. Entonces, ya de ahí pasar esta figura a esto es un tema relativamente complejo porque implica cierto margen de distorsión. No es posible hablar o calcar una superficie de dos cuerpos que no son idénticos. Bueno, entonces, la cartografía se dedica básicamente a ese estudio de manera técnica, de manera científica, de manera artística, razonada, lógica, ordenada, todo lo que dice la definición. Vamos a ir ya básicamente aspectos que nos vayan enfilando los 3 tipos de productos cartográficos que un turistólogo, que existen en la cartografía y que un turistólogo también debe ocuparse de entenderlos para saber pedirlos. Básicamente tenemos 3 tipos de productos cartográficos. La diferencia entre estos 3, pues lo da, como ahí lo dice la diapositiva, pues la cantidad de información que haya almacenada en ellos, la formalidad que tenga el trabajo cartográfico del producto y lo que dé para hacer un análisis. ¿Qué da la diferencia entre un croquis, un plano y un mapa? Pues esto, la cantidad de información y la parte seria. En general, este carácter de formalidad lo adquiere con estos 5 elementos que también ya se ven reflejados en la diapositiva. En función de la existencia en el producto cartográfico, vamos a estar hablando o de un plano, o de un mapa, o de un croquis. El primero es el más sencillo, ¿no? Un croquis. Ahí vean cómo nos dice, bueno, un croquis básicamente las capas de información, la formalidad, difícilmente va a ir más allá de tener un título, y un título que además es completamente informal. O sea, casa de la fiesta o lugar de la reunión o inclusive sin necesariamente tener un título, ¿no? O sea, creo que no nos preocupamos porque el dibujo que le damos a alguien como croquis de referencia tenga puntualmente
el título ahí muy básico. Más o menos todos tenemos en idea qué es un croquis o cuándo utilizamos un croquis cuando pasamos una referencia muy rápida. Pues propiamente yo no he conocido a alguna persona que se ponga a analizar y a ver un trabajo de interpretación territorial y por lo tanto de construcción espacial de un croquis. No veo a alguien diciendo, vean la alineación o cómo la superficie cubre el oxo al llegar al tope, ahí donde se da vuelta en el gimnasio. Hasta ahí un croquis, no va más. No vamos a hacer un artículo científico, no vamos a hacer algo más profundo con un croquis. Después viene el segundo producto cartográfico que ya suma más elementos y por lo tanto además tiene muchísimo más formalidad. Un plano además de tener título, ahí sí forzosamente, estos ya no son, aquí en un plano ya hay convenciones internacionales, aspectos que ya a nivel internacional se han convenido, se han puesto de acuerdo para que se utilicen, como utilizar tonos azules para cartografiar elementos que tienen que ver con agua, ¿no? Los planos ya se meten en este asunto de ser algo serio, algo con formalidad, que tiene un título, que tiene símbolos, que los símbolos también ya tienen que ser de un carácter más específico, que tienen una leyenda, o también conocida como simbología, que es esta parte lateral o que viene en un costado donde nos explican qué significan los símbolos que están ahí en la cobertura cartográfica. Y indispensable, ya es un producto hecho a escala. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener la certeza de que lo que vemos dibujado dentro del producto plano, tiene una proporción a la realidad de allá afuera, bajo una secuencia, un consecutivo de distancia llamado escala. Si no fuera esta representación hecha a escala, entonces no podríamos hablar de un mapa. Estaríamos hablando de un croquis grandote o de un croquis que abarca mucho, pero no de un plano. Es necesario que lo que se dibuja en este producto cartográfico tenga una proporción con la realidad. Si no, es un croquis. El hecho de que tenga más elementos cartográficos y un acabado más serio, pues sin lugar a dudas hace que tenga mayor información. Al tener mayor información, el grado analítico también aumenta. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer cruces de lo que vemos para hacer inferencias, para hacer deducción. Por ejemplo, en el plano de una ciudad y le ponemos una capa que sea educación y después con otros símbolos le ponemos otra capa que sea digamos una posición socioeconómica o un estándar socioeconómico y otra capa que sean los servicios públicos generales de urbanos. Si hacemos esa combinación, pues vamos a ver que seguramente coinciden los lugares de mayor inseguridad con los que tienen peores condiciones de servicios públicos, donde hay menos educación, grado de educación, y donde pues, también hay un grado socioeconómico menor. Podremos llegar a esa inferencia, a esa deducción de que esos espacios seguramente son los que registran mayor índice de inseguridad, sin que necesariamente eso esté escrito. Vean cómo en esta diapositiva del plano, fíjense, les pongo del lado derecho, viendo la pantalla, el plano de Cancún. Entre la costa y donde se acaba la parte urbana, no hay más de 10 kilómetros, no hay más de 10 kilómetros de esa longitud, no supera entonces los 70. Pero fíjense cómo un plano puede estar también refiriéndonos al interior de una casa. La imagen que está justo del lado izquierdo es el plano de un departamento, de una casa. ¿Por qué no es un croquis? Porque ahí se ve que está hecho a escala, tiene medidas, tiene referencias. Yo puedo confiar que eso está hecho a proporción de la realidad. ¿Qué distancia máxima abarca un plano? Pues depende, la distorsión o la superficie mayor que un plano puede alcanzar sin tener que sufrir de esa deformación por ser una esfera a la Tierra es más o menos 100 kilómetros. Aquí
en el ecuador, si pensamos que estamos con este plano, este roce tangencial, que es el que no tendría deformación, abarca 100 kilómetros, más o menos lo que sería de aquí hasta Tulum, sin que realmente empecemos a falsear información por tener una tierra redonda o esférica. Cuestión, el plano ya es un asunto más analítico y, como lo mostré, ya tiene escala. Les voy a pasar este video para que se den una idea más clara esto de la curvatura de la Tierra. Seguramente todos nos hemos encontrado con algún planiferio de este estilo alguna vez. Y te adelantamos algo, tiene unas distorsiones enormes. ¿Por qué sucede eso? Bueno, es que no debemos perder de vista lo que es un planisferio. Se trata de una representación gráfica de un objeto que tiene 3 dimensiones, como la Tierra, en uno de 2 dimensiones, un mapa. Para llevarlo a la vida cotidiana, esto sería como intentar cortar la cáscara de una naranja y achatarla en una hoja. No nos va a quedar perfecto por más que lo intentemos 1000 veces. En este punto es que surgen las llamadas proyecciones cartográficas. Pensemos que en un planisferio Mercator, la línea del ecuador representa los 40.000 kilómetros de la circunferencia terrestre en el mismo espacio que los polos, que son simplemente un punto en la realidad. Un punto en el ecuador en el mapa de Mercator y mueves el punto hacia los polos. La forma del punto seguirá siendo la misma, pero su tamaño aumentará a medida que nos acercamos a los polos. Por esta razón, los países en los polos serán mucho más grandes de lo que realmente son. Por esta razón, lugares como Canadá, Groenlandia, Islandia, Rusia, Europa, Alaska y la Antártida parecen más grandes de lo que realmente son. Pero los lugares ubicados en el Ecuador o cerca del Ecuador, como India, Brasil, África y Australia, parecen más pequeños que su tamaño real. Por ejemplo, mira el tamaño de África en comparación con Groenlandia. En el mapa de Mercator se ven del mismo tamaño, pero en realidad Groenlandia es mucho más pequeña que África, casi por un factor de 14. La distorsión de Groenlandia es tan grande que la distorsión de tamaño en el mapa de Mercator a menudo se llama problema de Groenlandia. África de hecho es un continente grande. Su tamaño es 3 veces el tamaño de Norteamérica. Sin embargo, Norteamérica se ve más grande que África en el mapa de Mercator. Se puede montar toda la China, Estados Unidos e India en África y todavía sigue quedando espacio libre. Al igual que en África, la India también está representada por un área más pequeña en el mapa de Mercator. Por ejemplo, los países escandinavos parecen más grandes que la India, pero en realidad la India es 3 veces más grande que los países escandinavos. Rusia es el país más grande por su área y Canadá es el segundo país más grande. Pero vamos a ver lo que sucede cuando cambiamos estos países a la línea ecuatorial. Bueno, no es tan grande. Los mapas pueden ser representados de varias maneras diferentes para lograr la forma y el tamaño correcto. Los cartógrafos no consideran que ningún mapa sea el mejor porque siempre habrá algo distorsionado. La corrección del mapa está sujeta a su aplicación. Otra convención en la que realmente no pensamos es en nuestros mapas el norte está siempre por encima, lo cual es una mera convención. Mira este mapa, por ejemplo, que se ve raro. Esto muestra que pequeñas decisiones pueden tener un gran impacto en la forma en que vemos el mundo. Pero todavía falta más, porque esta proyección Mercator ha sido también criticada desde un punto de vista político. Se ha planteado que favorece a los países europeos más desarrollados, quienes aparecen en el centro del mapa y con su superficie ampliada. En cambio, a los países más cercanos al Ecuador, que pertenecían al tercer mundo, los hacía ver más pequeños de lo que son. ¿Alguna vez pensaste que esta es la distancia más corta entre Caracas y Nueva Delhi? Y que esta lo es entre París y Tahití. Y una más, para ir de Lima a Seúl conviene pasar por la Ciudad de México. Para finalizar, algunos de los mapas más extraños, como este, utilizado en las escuelas australianas, en donde Oceanía aparece en el centro. O el mapa Dymaxion, con la proyección de Fuller que nos permite girarlo y que no haya ni arriba ni abajo. Porque, aunque nos resulte chocante, es tan válido este mapa como este, ya que ni el norte es arriba ni el sur es abajo. La próxima vez, cuando veas un mapa, sabrás que en algo no estará siendo del todo fiel con la realidad. Y no por algún objetivo no declarado, sino porque no se puede representar una esfera en un plano sin perder alguna cualidad. Básicamente, entonces, este video que les acabo de proyectar refleja
sintetiza de alguna forma lo que les he estado comentando de que, bueno, esta esfericidad de la Tierra al momento de pasarla a un plano, pues tiene deformaciones. Les decía, un plano, digamos que va a abarcar no más, no creo que haya una ciudad que tenga una longitud más de 70 kilómetros por la cual ya tuviera que emplear una proyección cartográfica. Entonces, quedemos en mente que en México toda cartografía de una ciudad, estamos hablando de un plano. No alcanza a ser distorsionada esa superficie de la Tierra por la curvatura de la Tierra. Como emperatriz de la cartografía está lo que es el mapa. Sin duda el mapa es el producto cartográfico más complejo en todos los sentidos. En todos los sentidos porque es el grado mayor de formalidad, pero no solo de formalidad, sino de almacenamiento de información y de recursos y de elementos cartográficos que tienen que apoyarse. Así que bueno, es el mapa el cual ya requiere de una proyección cartográfica para evitar esta deformación que ya vimos que suele suceder. Inclusive ya el propio concepto es bastante más acabado y complejo. Dice que es una representación geométrica, plana, simplificada, convencional, a escala, de una amplia superficie, similitud proporcionada, proyección cartográfica, sistema de referencia, con coordenadas. O sea, vean todas las cosas que ya abarca la propia definición del mapa. ¿Por qué? Porque nos está explicando básicamente que su alcance analítico ya es muy amplio por dos razones. Porque para simplificar la cantidad de información, tiene que hacer un trabajo exhaustivo de generalizar, de reunir. Imagínense la cantidad de información tan solo para hacer un mapa de México temático. Imaginen, acaba de pasar el censo de población hace medio año. La cantidad de datos que obtuvieron de barrer todo el país con el censo. Y al final vamos a poder ver en una representación cartográfica de México la distribución de muchas cosas, entre ellas la propia población, pero nos van a poder decir, no, pues donde están más amontonados son aquí, y no necesariamente nos los van a escribir, sino simplemente poniéndonos un color, vamos a saber que ahí es. Entonces ese grado de simplificación es bastante complejo. ¿Qué es un croquis, un plano o un mapa? Hasta ahorita tendrían la claridad de decirme, eso es un plano. ¿Por qué? Porque se ve que está hecho a escala, que está hecho a proporción, que está hecho con trazos, digamos, serios, porque la extensión que abarca no es más de acuerdo con la escala que aquí me sale, que la escala es importante, que tenga un plano. Me hace ver que lo que está representado aquí no es mayor a unos 70 kilómetros, o sea, no va más allá de 70 kilómetros de manera lineal. Entonces es un plano. Ahora, si ya me ponen la representación cartográfica, por más turística que sea, del estado de Quintana Roo, pues entonces estaré seguro que ya no estoy hablando de un croquis, evidentemente, que no estoy hablando de un plano, porque Quintana Roo en su extensión sí mide más de 70 kilómetros. Por lo tanto, si no utilizo una proyección cartográfica, lo que estaré ahí representando tendrá muchas fallas y muchas deformaciones. ¿Cuánto mide Cancún desde la costa hasta la salida del puente donde une la autopista con Mérida? Estaremos hablando de unos 13 kilómetros de longitud. O sea, toda nuestra ciudad tan solo son 13 kilómetros. ¿Podríamos cartografiarla en qué? En un plan. ¿Estaríamos despreocupados de que si la Tierra es redonda y me la va a distorsionar? Sí. Entonces, en ese sentido, diferencias entre croquis, plano y mapa. Viene la segunda parte de esta sesión, que es meternos con el turismo. Ya repasamos la cartografía en su esencia, en la más básico. Ahora vamos a ver cómo tiene su aplicación en el mundo turístico. Y aunque voy a iniciar con ciertos aspectos que parecieran teóricos, pues más bien es la continuidad de lo que venimos trabajando. Véase que lo que se despliega ahí dice, por un lado, esto que ya hemos estado dándole vueltas y que vengo molestándolos desde la sesión anterior, de que hay una geografía general, hay una geografía aplicada,
Por lo tanto, hay una geografía turística y hay una geografía del turismo. Y el por lo tanto de hoy es, pues si hay una geografía general que derive de una geografía turística, por supuesto que entonces vamos a tener una cartografía turística. Y si tenemos una geografía aplicada y una geografía del turismo, obviamente tendremos una cartografía del turismo. Esa es la clave, recuerden, en esto de diferenciar las geografías y las cartografías. ¿A quién está dirigido? ¿Quién lo usa? Dice, si tenemos una geografía general que deriva en una geografía turística, que deriva en una cartografía turística, ¿quién lo usa? El turista. ¿Puede haber croquis? Sí. ¿Puede haber planos? Sí. ¿Puede haber mapas de cartografía turística? Sí. ¿Qué van a tener o cómo van a ser esas cartografías turísticas? Si yo les digo, ¿cómo será un plano de la zona hotelera desde la cartografía turística? Ustedes tendrían que decirme, pues nos señala todos los hoteles que hay, y también los bancos, y también los restaurantes, los antros, las principales plazas. Ahora, del otro lado, geografía aplicada, geografía del turismo, cartografía del turismo. ¿Puede haber croquis de cartografía del turismo? Es muy poco probable. ¿Por qué? Porque ya vimos en clases pasadas que la geografía del turismo, la geografía aplicada, ya es un asunto de análisis, que tiene que ver con muchísimas cosas vistas en sistema para dar una explicación sobre algo aplicado. Entonces, el especialista pues, son ustedes, los especialistas en turismo. La geografía del turismo, el especialista no es el turista, es el investigador, el analítico, el turistólogo. Ejemplos ya visuales. Nos muestran, vean las características que tienen. Aspectos muy particulares que el turista anda buscando. Dibujitos muy curiosos, si quieren denominarlos de alguna forma, ¿no? Nos muestra exclusivamente lo que el turista necesita saber. Esto es cartografía turística, geografía turística, cartografía del turismo. ¿Cómo se ve la cartografía desde la geografía del turismo? Se ve algo así. Ya de entrada vean el título como es bastante complejo, o más complejo. Mar Caribe, patrones principales de cruceros turísticos en un año determinado. Y todas las rayitas aquí me lo explican que tiene que ver con una ruta de crucero, con una empresa de crucero, y entonces... Imagínense, hagan este ejercicio imaginando conmigo, que al turista llega a ese módulo de información que ya hemos utilizado y aplica lo que en su momento le dije, ¿me puedes regalar un folleto de turismo de aquí, de la zona? Imagina que le demos uno de los 3 productos que estamos acá del lado derecho de la geografía del turismo. ¿Creen que le sirva al turista? Yo le puedo dar como folleto de información turística estos mapas que tienen figuras de país y gráficas y flujos y así. ¿Creen que es lo que está buscando? Efectivamente no, o sea, ¿esto qué? ¿Es de información turística esta cartografía? Sí, definitivamente. Ahí, por ejemplo, el mapa de la derecha, el de América Latina, habla de la presencia de hoteles, de corporativos hoteleros en toda América Latina. Entonces, es un tema turístico, por supuesto. ¿No está dirigido al turista? No. Entonces no es una cartografía del turismo, no es una cartografía turística, es una cartografía del turismo. Hoy vimos 2 aspectos, diferencias entre croquis, plano y mapa, y diferencia entre cartografía turística y cartografía del turismo. La siguiente sesión, ya una vez que dimos por hecho que ya entendimos lo de hoy, vamos a ver qué cosas tendrían que considerar para que cuando les digan aviéntate un croquis de aquí de la zona hotelera, o hazme un plano turístico para promocionar o X situación, ustedes sepan y decirle al diseñador, mira, necesita que sea así, que tenga esto acá, que le pongas esto acá, este tipo de dibujos, que se vea esto así, o sea, y entonces el técnico que te diga, ok, así, no, así, no, ok, así te gusta, así, porque de otra forma pues van a llegar y les van a decir, necesitamos el técnico en hacer cartografía, les dices, oye, necesitamos hacer un plano turístico de aquí de Cancún.
el técnico te va a decir, ok, dame la información y dime qué quieres. Por eso ya es un plano turístico, sí. O sea, quieres un plano turístico. Yo lo que me digas que es un plano turístico, te lo paso al software y te lo imprimo. Pero si no me dices qué debe de tener, no te lo hago. Y esa es la parte que entonces que ustedes sí deben de dominar y que la vamos a ver en la siguiente sesión.